Bienvenido a una lección sobre variación directa. Los objetivos de este video son definir la variación directa y también resolver problemas de variación directa. Pero antes de comenzar, miremos algunos ejemplos de vida real de variación directa. Por ejemplo, el número de horas que trabaja, y la cantidad de su cheque de pago es un ejemplo de variación directa. Por ejemplo, si gana $12 por hora, la cantidad de su cheque de pago, P, sería igual $12 australianos x el número de horas, o H, que trabaja por período de pago. Así que cada hora trabaja su cheque de pago aumenta en $12. Y este es un ejemplo de variación directa. Otro ejemplo, la cantidad de peso en un resorte, y la distancia que se estirará el resorte es un ejemplo de variación directa. Por lo tanto, por ejemplo, si decimos que un resorte se estira 3 pulgadas por cada libra que se le atribuye, diríamos que la distancia del resorte es, o D, es igual a 3 pulgadas x el número de libras, que llamaremos P otra vez, por cada libra, el resorte estirará otra 3 pulgadas, un ejemplo de variación directa. Y luego, la velocidad de un coche, o la tasa de un coche, y la distancia viajó en cierta cantidad de tiempo. Entonces, si dejamos que el tiempo se fije en 2 horas, podríamos decir que la distancia recorrida, D, sería igual a la tasa o velocidad de x 2 horas, que podríamos escribir como D es igual a 2 por R del curso. Queremos asegurarnos de que nuestras unidades son iguales, significa si nuestra distancia es en millas, nuestra tarifa quiere estar en millas por hora. Para variación directa, las siguientes declaraciones son iguales o equivalentes. Si se dice que Y varía directamente como X, o Y es directamente proporcional para X, obtenemos la ecuación Y es igual a K por X para alguna constante K. Todo significa que tenemos variación directa. Y el número K se llama la constante de proporcionalidad. Por lo tanto, de esta ecuación aquí, en general, si dos cantidades varían directamente, si una sube, digamos X, luego la otra subirá o bajará proporcionalmente, basado en el valor de K. Y gráficamente esta ecuación debe recordarnos de Y igual 1010, donde el intercepto Y sería 0. Tenemos una línea que pasa a través del origen con una pendiente de K. Echemos un vistazo a esto gráficamente. Esta línea azul aquí tiene la ecuación Y igual 2x, así que tenemos K igual 2. La ecuación de la línea roja es Y igual 2x. Ambos son ejemplos de variación directa donde en gráfico tenemos una línea que pasa a través del origen. Ahora, quiero mencionar que la mayoría de las aplicaciones de la vida real ocurren en el primer cuadrante donde sí son positivas, pero no tiene que ser necesariamente el caso cada vez. Echemos un vistazo a algunos ejemplos. Aquí se dará que Y varía directamente con X, para que nos diga inmediatamente que la ecuación que vendremos tratar es Y igual KX. A continuación, se nos dice que Y igual 54 cuando X igual 9. Queremos hacer dos cosas en este problema. Queremos determinar la ecuación de variación directa, y luego determinar Y cuando X igual 3.5. Para determinar la ecuación de variación directa, necesitamos encontrar K y podemos hacerlo porque nos dicen que Y igual 54 cuando X igual 9. Así que al realizar la sustitución, tendríamos 54 es igual a K por 9. Dividimos ambos lados por 9. Descubrimos que en este problema K igual 6. Lo que nos dice que nuestra ecuación de variación directa para este problema sería Y igual 6x. Así que esta es la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte es determinar Y cuando X igual 3.5. Así que realizando de nuevo la sustitución, podemos encontrar Y igual 6 por 3.5. Entonces, cuando X es 3.5, Y igual 21. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Ganchos de los estados de ley que el desplazamiento de que un resorte es estirado por un objeto colgante varía directamente como la masa m del objeto. Ahora, este es un tipo de una larga oración, pero la parte más importante se varía directamente como la masa m, así que la ecuación para este problema va a ser D igual la constante kxm la masa. A continuación, se nos dice que si la distancia es de 10 centímetros cuando la masa es de 3 kilogramos. ¿Cuál es la distancia cuando la masa es de 5 kilogramos? Para poder determinar K porque sabemos que D es 10 cuando la masa es 3. Tan solución para K de nuevo, sabemos que K igual 10 3.
Así que nuestra ecuación de variación directa para este problema es el desplazamiento o la distancia igual 10,3xm y ahora podemos responder la pregunta. ¿Cuál es la distancia o desplazamiento cuando la masa es de 5 kilogramos? Tenemos de igual 10,3 por 5 que va a dar 53. Nuestro desplazamiento sería de 16,2 de centímetros cuando la masa es de 5 kilogramos. Y vamos a ver un ejemplo más. A veces la ecuación cambiará ligeramente. Lo que quiero decir es que aquí se nos da que varía directamente con el cuadrado de x, así que no es solo y igual kx. En este problema es si es igual a k por el cuadrado de x o x cuadrado. Y aquí será mucho bonito lo mismo. Damos que igual 32 cuando x es 4. Queremos determinar la ecuación de variación directa, y luego determinar y cuando x es 6. Así que realizando la sustitución, y igual 32 cuando x igual 4. Y, de nuevo, recuerda 4x a Siemens cuadrado, tenemos 32 iguales, esto será 16 Kelvin, dividiendo ambos lados por 16. Para este problema k igual 2. Así que nuestra ecuación de variación es si es igual a 2 por x cuadrada. Y ahora podemos responder la pregunta, ¿qué es y cuando x igual 6? Así que reemplazamos x por 6. Recuerda, aquí cuadramos 6 antes de multiplicar. Esto será 36 por 2, así que sería igual 72 cuando x igual 6. Bien, eso lo haré para este video. Espero que hayas encontrado esto útil.